Muy buenos días, señores estudiantes. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo les va? ¿Cómo han pasado? Espero que realmente estén muy bien. Vamos a reforzar ya como la siguiente clase ya, es decir, el sábado 4 ya es nuestra última clase, entonces vamos a reforzar vamos a reforzar un poquito sobre todo lo de vamos a reforzar así en cuatro partes del taller uno, del taller 2, taller 3 y taller 4. Bueno, entonces empecemos ya. No perdamos tiempo, chicos. Vamos a ver simplemente conceptos básicos que les van a servir a la hora, sobre todo en su profesión, a la hora de saber, conocer el por qué, cómo y sobre todo para el examen. Entonces, vamos a ver, señores estudiantes. Les he compartido la pantalla. Como siempre yo inicio con un mensajito, ¿no? Dice que tus sueños sean más que solo sueños, que tus sueños sean tus más profundos deseos, deseos que te impulsen a despertar, que te animan a levantarte cada día. Después de todo, los sueños siempre estarán contigo, pero los deseos quizá para mañana ya no estarán. Empecemos entonces. Vamos a hacer una introducción a la psicología forense. Vamos a adentrarnos un poquito a este campo para que esté más claro ya. Como ya habíamos explicado, ¿no? A breves rasgos las clases anteriores, la psicología forense es una rama de la psicología que se ocupa del estudio de la conducta del ser humano dentro del ámbito legal. ¿A quién exclusivamente? Al imputado. ¿Y para qué sirve? Como bien dice aquí, es una ciencia que apoya y asesora a los jueces. ¿Cómo apoya? A través, como resultado final del proceso de intervención, evaluación, etcétera, al imputado. Entonces, ¿qué va a presentar el perito forense? Él va a presentar un informe pericial, ¿no? Y es a través de ese, como la ciencia psicológica aplicada al ámbito legal apoya e incluso asesora a los que están involucrados, ¿no? Jueces, fiscales, abogados, etcétera. Entonces, miren, esa pericia psicológica eh, sirve o asesora o ayuda al juez, al fiscal, cuando pidieren, si es que ellos solicitan un psicólogo forense en el caso, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace? ¿Quién solicitan? Como ya habíamos dicho, solicitan los jueces, los fiscales o a veces los abogados. Ahora, aquí lo importante, ¿cómo se realiza la recogida de información? Ya habíamos explicado que aquí se tiene que dar un primer contacto, ¿no? Y ese primer contacto es la observación asertiva. Y obviamente ya una vez en el contacto es la escucha asertiva, ¿no? Entonces, como primer paso, antes de ese primer acercamiento, es el análisis de la documentación de quién. Esa información nos proveen los involucrados en el ámbito legal primeramente y los profesionales, X profesional que esté involucrado en el caso. ¿Cómo nos va a facilitar esa información? Es decir, a través de informes que a lo mejor otros colegas peritos ya extendieron sobre el caso. Cualquier tipo de informe, cualquier tipo de información es válido. Ahora, obviamente, también es válida la información de a un punto importante, las entrevistas colaterales, es decir, a quienes están o estaban en el círculo del imputado, ¿no? Obviamente entran las pruebas psicológicas periciales, las entrevistas, como decimos, las colaterales, la entrevista directamente al imputado y finalmente el informe, ¿no? El informe psicológico pericial. Aquí un punto importante que se hace, análisis de la documentación. ¿Cómo la vamos a analizar? Obviamente aquí entra un proceso de observación, lectura e investigación, ¿no? Generalmente cuando esto sucede es cuando solicitan nuestra presencia, es cuando hay un problema que quiere ser aclarado. Entrevista.
Aquí en la entrevista, como ya habíamos visto fundamentalmente en el encabezado, van obviamente los datos personales, ¿no? La historia personal, la historia familiar, la historia de quién denuncia, de quién demanda, obviamente si requiere el caso, una historia clínica psicológico-psiquiátrica, si requiere el caso, una historia médica y sobre todo un informe del estado psicológico actual del paciente, ¿no? Y pues aquí se da un proceso que es la adaptación al peritado, ¿no? Es decir, al imputado, la optimización del tiempo, evitar la victimización secundaria y sobre todo no juzgar. Un punto importante antes de ingresar a este mundo, lo que es la observación, perdón, lo que es la entrevista como tal, hay un punto importante que es la observación. Como ya habíamos dicho, debemos de desarrollar esa característica, no de ver, sino de observar. ¿O observar qué? Lo conductual, lo que hace, lo cognitivo, lo que piensa, y lo emocional, lo que siente. Miren chicos, miren mis queridos estudiantes, cuando el sujeto está en esa posición de imputado, de victimario, del malo, etcétera, ya está condicionado, y generalmente si tiene ya un historial, existe ya un proceso, un mecanismo de defensa activado siempre en este tipo de perfiles. Obviamente aquí, ¿qué va a influir para que eso se rompa o se corte ese mecanismo de defensa? La experticia, la experiencia del profesional para romper e intentar enganchar al sujeto a la conversación definida por el profesional a lo que quiere llegar, ¿no? Ahora, en el tipo en cuanto a la observación, algunos autores sostienen que la observación debe de ser asertiva. ¿Qué es esto de la observación asertiva, la escucha asertiva, etcétera? Hace referencia a que no nos fijamos en la parte exterior del sujeto, en lo superficial del sujeto, raza, etnia, género, pensamiento, ideales, costumbres, hábitos, etcétera, sino que nos fijamos en la persona como tal, es decir, despejando todos esos estereotipos y cánones sociales, ¿no? Porque esos costumbres, todo eso son muchas veces afirmados por la sociedad. Entonces la observación asertiva hace referencia a quitar todos esos escollos y centrarnos en la persona, ¿sí? En el hombre como tal. La prueba pericial. Esta expresión surge del dictamen de los especialistas llamados peritos versados, es decir, especializados en alguna ciencia, técnica, etcétera. Generalmente un concepto, hay muchos conceptos, pero un concepto generalmente aceptado es que el perito es una persona altamente cualificada, ¿sí? Sumado a esto es una experticia certificada en cuanto a su profesión u oficio, ¿no? De hecho, ¿para qué? Para que obviamente sustente su criterio, pues en este caso en el forense, en el psicólogo forense, para que sustente su informe pericial. Entonces el dictamen consta de 4 partes: introducción, descripción, discusión y conclusión. Generalmente ya cuando ya se habla de la conclusión es que ya ha habido previamente una primera hipótesis, ya ha habido una conclusión de todo ese trabajo de la introducción, es decir, en cuanto al sujeto, la entrevista, los análisis, las herramientas psicológicas aplicadas o baterías o test, la descripción del caso como tal, la discusión. Aquí entra un poquito bastante, recuerdan que nombrábamos como es bastante la relación de investigador de este profesional relacionado a otras áreas, ¿no? Porque es la única manera de sustentar un criterio, ¿no? En conclusión, el perito se encargará de emitir un dictamen sobre un hecho específico que ha sido dado a conocer con posterioridad a los hechos. Aquí viene un punto importante: el perito debe rendir su informe o dictamen en su caso con objetividad, imparcialidad, precisión, concreción y claridad. ¿Por qué es que habíamos nombrado aquí estos puntos importantes? Miren el peso de un informe a la hora de realizarlo y obviamente sustentarlo y presentarlo al tribunal.
Como ya habíamos visto anteriormente, ¿qué esperan los tribunales de este tipo de profesionales inmersos ahora en los tribunales? Es esclarecer, dar pistas, conocer, porque recordemos que las personas que se desarrollan en el ámbito legal están formados, especializados para eso, para el análisis, eh, en cuanto a las leyes, reglamentos, estatutos que tenga que ver con el órgano judicial. No tienen nada que ver con el aspecto comportamental de la persona. Entonces, he ahí ese sustento científico de aporte de los forenses, de los jurídicos al ámbito legal. Ahora, en cuanto a la forense, como ya habíamos igualmente mencionado, en la medicina legal forense puede ser X profesional, ¿sí?, que califica como perito, como especialista. Aquí en este caso yo he puesto lo más principales, que es en cuanto a la medicina, es que certifica el estado físico de las personas, dictaminan sobre responsabilidades de profesionales, de médicos, instituciones, ejemplo, cuando hay o se escucha una mala práctica médica, ¿no? O también para realizar necropsias, es decir, la evaluación del cadáver, en qué condiciones murió, con qué armas murió, las cortes, daños internos, etcétera. Ahora, en cuanto ya relacionado a la psicología, ¿cuál es? El objeto es conocer los motivos que inducen al sujeto a delinquir y los significados de su conducta, es decir, ¿por qué lo hace? Ahora, a veces pensamos que generalmente una conducta delictiva está relacionado siempre al entorno patológico del sujeto. En sí, sí, es verdad, sí, sí. Muchos autores sustentan, sí, sustentan y cada vez esas investigaciones certifican esa teoría, ¿no? Pero ahora, eso no quiere decir que solamente las personas que están inmersas en un entorno social patológico, que generalmente de clase baja hacia abajo, clase media, muchas veces eso no quiere decir que exceptúan de que otras personas aparentemente en estado mental normal sean personas que conviven, que caminen al margen de la ley, ¿no? En cuanto a la psiquiatría es determinar si una persona padece una enfermedad mental, deficiencia, retraso mental o cualquier trastorno psíquico, es decir, que ya requiere medicación, que ya no es que se recupera simplemente por medio de un proceso terapéutico psicológico, no. Ya generalmente cuando hablamos de un trastorno, aquí hablamos de la interacción multiprofesional, psiquiatras, psicólogos, médicos, incluso a veces pedagogos, sociólogos, etcétera, y juntos confluyen sus conocimientos para de una u otra manera delinear un tratamiento adecuado para el paciente, el trastorno, ¿no? También entra aquí la química forense, que es la encargada de analizar, clasificar y determinar las sustancias que pudieran relacionarse en cuanto al hecho de un delito. Ahora, ¿cuáles son esas pruebas psicológicas enfocadas estrictamente al ámbito legal forense, ¿no? Los test de inteligencia, test de personalidad, cuestionarios y escalas específicas, etcétera. Aquí hay que aclarar ya que ya existe en el medio, es decir, en el ámbito forense, pruebas específicas relacionadas a la conducta criminal. Ahora aquí, un punto importante y rectificando a lo que ya habíamos visto antes, ¿cuánto influye, señores estudiantes, cuánto influyen, chicos, el entorno social del sujeto? Sí, miren, recuerden que hacíamos un pequeño debate de cuántos años se pasa en el sistema educativo. Es a raíz de 18 a 24 años. En muchos casos son hasta 26, 28 años. Imagínense en 28, ya, digamos 20. 20 años, una tercera parte de la vida, no digamos así, del desarrollo, del proceso de desarrollo hasta convertirnos en adultos, ¿no? Entonces, ¿cuán importante es? Se sustenta que el desarrollo principal de asimilación de elementos que van a formar o a desarrollar en el niño su carácter y posteriormente su conducta y obviamente sus actitudes, impulsos, etcétera, es en el entorno propio de la familia. Y obviamente esto se enriquece, se alimenta del entorno social, ¿no?
¿cuál es ese entorno social más próximo a, pues en este caso al niño? El sistema educativo. Eso digo, 18 años pasar en el sistema educativo. Entonces, miren, cuán importante es el valor del docente en ese sistema educativo, pero realmente eso no se toma en cuenta, ¿no? Entonces, estas entrevistas van relacionadas a eso, ¿no? A identificar e intentar establecer un perfil familiar del imputado, ¿no? Es decir, hacer las entrevistas a sus familiares, amigos cercanos, si es que el estudiante, a sus compañeros de estudio, docentes, etcétera. Ahora, ¿cómo pueden aquí intervenir? ¿A dónde podrían intervenir? Ejemplo, los psicólogos, servicios sociales, médicos, etcétera. El informe psicológico, ¿cuál es el objeto, la metodología, los antecedentes, la exploración, los resultados, consideración y obviamente la conclusión, ¿no? Las áreas de intervención, como decíamos, lo principal es el derecho de la familia, es decir, custodia inicial o modificación de los cónyuges, cuando, por ejemplo, estos se tienden al problema en cuanto a la eh, patria potestad, ¿no? Cuando hay divorcios, muchas veces por mutuo acuerdo, en el que aparentemente no hay mucho daño emocional ni psicológico, pero obvio de que hay. Y el efecto psicológico de la separación o el divorcio. Aquí vamos a recordar un poquito, adelantarnos que aquí se produce este síndrome de alienación parental, ¿no? Que ya la habíamos visto un poquito. El derecho penal también se enfoca en el derecho penal y la valoración de la imputabilidad. Aquí habíamos explicado que si el sujeto está diagnosticado con un trastorno comprobable, un trastorno psiquiátrico, entonces no es un sujeto imputable, ¿no? Porque se considera que actúa o actuó en independencia de ese trastorno, ¿no? Entonces, como que, entre comillas, no sería consciente. Están también estos trastornos psicopatológicos, toxicomanías, daño moral, es decir, secuelas que quedan en la víctima, evaluación de la credibilidad de los testimonios, esto aún nos falta desarrollar aquí en nuestro país, y situaciones de maltrato. El derecho laboral, situaciones de acoso, accidentes laborales, incapacidades laborales, etc. En el derecho civil, incapacitaciones, secuelas de accidentes, testimonio y valoración de secuelas psicológicas. Miren, como ya habíamos visto muchos ejemplos e igualmente casos sonados a nivel mundial, como algunos e igualmente aquí en el país, ¿cuánto influye el estado psicológico y emocional en el sujeto a la hora de dar una versión, un testimonio? Muchísimo, ¿verdad? Menores, aquí este campo es bastante profundo y bastante complejo porque, como sabemos, por un lado, el menor está todavía en constante formación, maduración en cuanto a su personalidad, en cuanto a su área mental, emocional, psicológica y obviamente fisiológica, ¿no? Eso hay que tener en cuenta a la hora de sustentar o su testimonio, a la hora de desarrollar su valoración psicológica y obviamente cuando sus derechos, uno o varios derechos han sido vulnerados, ¿no? Aquí nos centramos un poquito a lo que es la psicología criminal. De hecho, aquí intervienen un poco los dos grandes campos principales, como es la jurídica y la forense, ¿no? Aquí hablamos ya de centrarnos en el sujeto como tal, en su conducta mismo criminal patológica, ¿no? Entonces, un poquito de introducción. Esta criminal se sitúa dentro de la psicología jurídica como rama de la psicología que trata de conocer los motivos que inducen a un sujeto a delinquir, los significados de la conducta delictiva para el individuo que la comete. Pero sobre todo, chicos, la falta del temor ante el castigo. Recuerdan que explicábamos un poco de eso en clase. La falta de temor ante el castigo y la ausencia a renunciar sobre todo a las conductas criminales. Ya podríamos hablar de un trastorno, obviamente, ¿no? El objeto es analizar el conjunto de fenómenos psicológicos que se producen en la estructura de la persona del individuo, ¿no? Antes, durante y después del acto criminal. Como habíamos explicado aún, hasta para un acto, hasta para hacer maldad se necesita motivación. ¿Por qué lo hago? ¿Qué es esa motivación que me impulsa a hacerlo a pesar, siendo consciente de las consecuencias que vendrán en contra
la persona que los hace, ¿no? Impulsos, emociones, percepción de estímulos, etcétera. ¿Cuál es el objeto? Busca la explicación de la criminalidad y de la conducta delictiva a fin de lograr un mejor entendimiento de la personalidad del delincuente y la adecuada aplicación de una política criminal que realmente en nuestro país está lejos de llegarse a dar, ¿no? ¿Cuál es esa relación de la psicología y el crimen? Es una ciencia autónoma con objeto y método propio. Se considera el objeto de estudio la conducta humana peligrosa, las causas de la conducta, es decir, el porqué, y el método interdisciplinario. ¿Por qué interdisciplinario? Porque entran muchos profesionales, ¿sí? Porque, como sabemos, la evolución mental del sujeto no es lineal, ¿no? Está basada en la observación y en la experiencia de quién, del profesional. Algo de historia. Esto se encargó de discutir las causas del crimen, ¿no? La filosofía, y es en la mitad del siglo XIX que se instaura la criminología positivista. En los años 20 la sociología, particularmente en los Estados Unidos, relega a todas las disciplinas, incluyendo la psicología, y explica la conducta criminal por factores interpersonales, es decir, no se tomaba en cuenta la aportación científica de ninguna otra área profesional que no sea la del derecho. El diagnóstico. El diagnóstico es tan complejo y profundo a la vez que muchas veces puede existir en trastornos comorbilidad, es decir, nos da la impresión de que es X trastorno, pero ya investigando y evaluando al sujeto nos damos cuenta que no es. Entonces es un poquito bastante profundo el diagnóstico, ¿no? Hoy en día la psicología y la psicobiología enfatizan que los factores individuales siempre actúan, miren esto, en interacción con los contextos sociales, y está demostrándose científicamente. Aquí hay que diferenciar un poquito, ¿no? La psicología del crimen y la psicología criminal. El primero es el estudio de un acto específico y la criminalidad es la tendencia a implicarse en tales actos. Es decir, cómo entendemos que una persona X tiende a implicarse en actos criminales, ¿no? Delincuenciales. El por qué el individuo es propenso a inclinarse a conductas de este tipo. La conducta antisocial. Desde una perspectiva psicológica, esta conducta criminal es solo una parte de una categoría más amplia de comportamientos y entra en el campo de la violación de normas, sin importar si sean legales o no, por lo que el concepto correcto de la psicología debería ser psicología de la conducta antisocial. Aquí, como decíamos, no es que nacemos antisociales, no. Es el medio, los elementos del entorno el que nos permite desarrollar, que seamos propensos a través de elementos heredados, es muy distinto. Miren, cuánto influyen los factores psicosociales, la familia. Señores, como habíamos dicho, el primer estilo de aprendizaje empírico, digamos así, se lo da en la familia. Los estilos de crianza, los elementos de los estados emocionales y psicológicos que le brindamos al sujeto en cuanto a su desarrollo afecta muchísimo, y es más, se habla también de un apego como factor determinante para contener tendencias transgresoras de la naturaleza humana. Es decir, ¿por qué? Miren, todos buscamos alguna vez en la vida, tanto de niños como de jóvenes como de adultos, esa creencia, ese pensamiento de que hallamos refugio en nuestra familia. Generalmente háblese de familia como los progenitores, ¿no? Entonces se tiende ese pensamiento y en sí es verdad, es verdad. ¿Por qué? Porque de ahí nacemos, de ahí salimos. Entonces existen estudios en números de hijos, ausencia de un padre, influencia de los mayores de edad, padres y hermanos, etc. Aquí miren la generación, esta generación cuando empezó aquí el boom de la migración. Miren cuántos hijos quedaron desamparados. Muchas veces esas ausencias de paternidad en cuanto al padre, esa ausencia de asimilación, de consideración, de apego, de amor en cuanto a la madre. Eso no quiere decir que el padre no da amor o no puede dar amor. Entonces eso deja y crea un vacío enorme en el niño, que lamentablemente sin ayuda
Eso es con tendencia a conductas antisociales. Hay una oposición, hay un conflicto de autoridad. Como ya sabemos, la importancia de la familia, y aquí viene otro punto muy importante, chicos, señores estudiantes. Si hablamos de ese proceso de pasar una parte de nuestras vidas bajo las aulas, miren cuán importante es la formación principal del docente, porque el docente es el vector a través del cual el conocimiento llegará, o al menos ese es el fin, a los estudiantes. No solo conocimiento científico académico, señores, sino valores. El docente o el sistema educativo debe de ser un reproductor de esos valores que sustentan la sociabilidad, el ámbito, la armonía social en cuanto a igualdad de condiciones, igualdad de oportunidades, armonía social, etc. Pero claro, eso muchas veces no se da, ¿no? Uno de los entornos más importantes de la socialización después de la familia es la escuela, ¿sí? Controlando características previas del alumnado antes de ingresar a las escuelas particulares, efectivamente se encontró variables asociadas a la progresión de problemas de conducta dependiendo del entorno escolar. Ahora con las famosas libertades, sepan señores estudiantes que ya Platón, Aristóteles, no me recuerdo otros, sustentan que toda libertad tiene responsabilidad y una libertad sin responsabilidad es simplemente libertinaje, ¿sí? Entonces miren desde dónde empieza esas bases de valores, desde nuestra casa, ¿no? Entonces en las experiencias escolares, miren, generalmente cuando el niño en pleno proceso de desarrollo, cuando ya sale a su entorno social próximo, el sistema educativo, sus compañeros, etcétera, se genera un conflicto entre los elementos asociados interiorizados del núcleo de su familia, chocan con los elementos que se da o que hay en el ambiente escolar. Y ahí es que esos vacíos quedan expuestos a ser llenos, ¿por qué? Por los considerados amigos, esos elementos que están fuera del núcleo familiar y que deberían ser elementos entre comillas positivos que brinda el sistema educativo, ¿no? Lombe, Farrington, Stonemer y Van Kermer, 1988, encuentran una relación directa entre criminalidad y fracaso escolar. Ahí está nomás. La escuela es una forma clara de transmisión de normas sociales, pero ya actualmente se está intentando quitar este concepto, ¿no? Como decíamos, la influencia de los amigos, de los considerados amigos, ¿no? Las perspectivas unificadoras, conscientes de que no son eventos o elementos aislados los que describen correctamente la aportación de los factores sociales, autores proponen el siguiente esquema que demuestra una interacción entre estos tres entornos psicosociales y la conducta. Por favor, chicos, miren, las variables familiares, experiencias escolares, amigos antisociales, y dan como resultado una posible conducta antisocial. Aquí influye mucho la guía de la familia. Aquí debemos quitarnos todos esos complejos, estereotipos, etcétera, y centrarnos en el problema de la persona, no de lo que lo rodea, no de sus hábitos, no de sus creencias, no de sus costumbres, no de sus colores, no, de la persona. Entre las perspectivas principales tenemos que la familia es una fuente primaria de influencia que ejerce efectos sobre experiencias de escuela y grupos de amigos, pero eso ya se está perdiendo. La escuela tiene influencia sobre amigos antisociales y esta tiene una influencia mucho más fuerte y directa sobre la conducta antisocial. Aquí entran las frustraciones escolares, los fracasos escolares, pero sobre todo también como resultado la desigualdad social. Un determinante individual de la criminalidad es la personalidad, ¿no? Son las personalidades desinhibidas, el complejo de psicotismo, impulsividad, busca de sensaciones nuevas. Según Eysenck, es un clásico con su hipótesis entre
delincuencia y 3 suprafactores: extraversión, neuroticismo, psicocitismo. De acuerdo con el autor Eising y Gudjonsson, los delincuentes puntúan alto en extraversión, que se encuentra relacionada con la dificultad para el condicionamiento y por lo tanto el aprendizaje de normas, baja activación cortico-reticular. El neurocitismo interfiere con el aprendizaje y amplifica ámbitos conductuales, dificultades de aprendizaje o incluso ya estamos hablando de problemas de aprendizaje. Sin embargo, cuando hablamos de psicotismo como detonador de conductas crueles, hostiles e insensibles, el psicotismo, según Isaac, está en una dimensión sobre la vulnerabilidad a conductas impulsivas, agresivas o de baja empatía, fríos, egocéntricos e irresponsables. Son ciertos rasgos, ¿no? Pero también son más creativos, subjetivos, realistas, competitivos, originales y críticos. Las investigaciones muestran que los delincuentes tienen alta escala de impulsividad. Es uno de los factores más sólidos que no solo correlacionan transversalmente, sino que se ha convertido en un factor predictivo de conducta antisocial. Entonces, ¿cuál es un determinante más directo específicamente? Es la búsqueda de experiencias, sensaciones variadas, nuevas, complejas e intensas. Es decir, como a veces dicen algunos chicos, quiero sentir la adrenalina. Disposición para asumir riesgos físicos, sociales, legales y financieros. Y ambos son predictores robustos de la conducta antisocial. El psicotismo, impulsividad y búsqueda de sensaciones son correlaciones intensas en muchos individuos antisociales. O sea, ya existen rasgos, ¿no? Zuckerman agrega que los individuos tienen pocos inhibidores conductuales ante el castigo o las consecuencias, es decir, no son conscientes del castigo o de las consecuencias que les ha de venir de ser hallados culpables, ¿no? Entonces, y como siempre un mensajito, cuando termine el día, pregúntate a ti mismo qué huella de cambio dejaste hoy para alimentar tu evolución como especie única sobre la Tierra. Señores estudiantes, muchísimas gracias, les animo siempre a revisar, yo les animo siempre a cuestionarse y sobre todo a buscar conocimiento y seguir autoformándose, ¿sí?, en su profesión. Muchísimas gracias, yo les agradezco mucho, a la vez yo les deseo una excelente tarde, un excelente día, muchísimas gracias y nos estaremos viendo en otro próximo video. Y recuerden siempre romper con la rutina. La rutina es tanto y en cuanto queremos estar en nuestro sitio de confort, porque eso se vuelve también rutina. Entonces seamos disruptivos, rompamos con esa monotonía. La monotonía y la rutina son culpables de fracasos personales, sociales, intelectuales, familiares, etc. Así es que les deseo que tengan un excelente día, chicos. Muchas gracias.